Bienvenidos de regreso a Debate y Diálogo. Continuamos hablando de las dificultades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para hacer negocios en nuestro país y de las distintas normas que están ayudando, digamos, a facilitar esta inserción en el mercado financiero. Para hablar sobre este tema se encuentra en nuestro estudio Rafael Montoya, él es consultor financiero. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando en la pausa que con motivo de esta ley, de la aprobación de las normas que regulan la aplicación de esta ley, de la ley del factoring, que es un servicio financiero que se puede, digamos, ofrecer a las empresas para que puedan tener liquidez y, por ejemplo, no pierdan una operación comercial a falta de capital, que, digamos, puede ser un negocio seguro, ¿no? Y traer crecimiento a esa empresa. ¿De qué forma este producto financiero beneficia a las micro y pequeñas empresas? Claro, las empresas promueven sus bienes y servicios a través de comprobantes de pago, una de ellas las facturas, ¿ok? Entonces, ahora se le ha dado una mayor fuerza a esa factura, fuerza legal, de tal forma que el receptor de esa factura se compromete a pagarla sí o sí. Vamos a hablar en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Entonces, esa factura, ahora un mediano o pequeño empresario puede ir a la banca y decir: oye, yo coloqué estos bienes o servicios a tal supermercado, a tal empresa grande, a tal empresa minera, a tal empresa industrial, pero resulta que ese cliente mío me va a pagar a 90 días. Entonces, adelántame los flujos, así es, adelántame los flujos, porque a mí sí me afecta, sí me impacta negativamente esperar los 90 días, porque yo tengo que seguir trabajando. Por supuesto, y muchas de estas empresas, si no, digamos, reciben un financiamiento a fin de mes, simplemente no tienen para el mes siguiente. Exacto. No tienen para cosas como para pagar el lugar de alquiler. Correcto. O sea, en este momento, en esta coyuntura de desaceleración económica que vivimos, de falta de liquidez, es trascendente contar con capital de trabajo para seguir funcionando, ¿no? Ya sea para comprar mis materias primas, para pagar mi fuerza laboral, para pagar mi local, mi alquiler. Ahora, esto no significa que estas empresas que necesitan de esta liquidez urgente no son rentables. O sea, pueden ser muy rentables, pero a veces hay un costo de crecimiento, digamos, hay un costo de querer acceder la gente puede pensar, bueno, si tengo un contrato por $100.000, entonces debo tener mucho dinero en el banco, pero no, para poder acceder a ese contrato yo tengo que tener mucho dinero. Correcto, para producir. Correcto, o sea, las condiciones de las relaciones comerciales que tienen en el día a día las empresas, pues resulta que yo logro un excelente contrato con una empresa con una empresa grande, mediana, pero esa empresa me pone sus condiciones, y yo soy libre de aceptarlas, pero por ejemplo lo más común y corriente es que me pague a 60 o 90 días. Entonces, para un pequeño empresario, esa falta de liquidez en esos 60 días, pues sí le impacta negativamente. Y esta es una forma de adelantar los flujos de esas cuentas por cobrar. Eso es el factoring, ¿no? Claro. Ahora, un porcentaje sorprendente de nuestros negocios se hacen a nivel de MIPES, ¿no? Según según Comex, el 90% del total de las empresas en nuestro país, es un porcentaje bastante alto. Esta ley, si bien intenta inyectar liquidez al sistema financiero, ¿no supone ciertos riesgos de que, digamos, no sé, ante este desaceleramiento, la desaceleración de la economía, no puedan pagar sus cuentas? Bueno, hay que tener en cuenta que si bien esto es un mecanismo que ya existía, ahora se ha robustecido, ¿ok? Lo cierto es que en la realidad, desde mi punto de vista, yo puedo respetar las opiniones contradictorias, pero yo creo que la banca tiene que ser un poquito más flexible en su análisis de riesgo. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a aplicar una operación de factoring, la banca ¿qué hace? Tiene que evaluar primero al emisor de la factura, es decir, a ese pequeño empresario,
quién es, habrá que revisar su experiencia técnica, sus estados financieros, qué tal proveedor es, en fin, tiene toda una calificación crediticia que existe, ¿ok? Pero también evalúo al receptor de esa factura, o sea, al cliente del contratista, y esperemos que ese receptor sea una buena empresa, porque si no es así, simplemente la operación no se va a dar y el financiamiento tampoco. Claro, si yo estoy vendiéndole, estoy dándole un servicio a una empresa transnacional que tiene millones y partidos en el país, bueno, digamos que esa es la garantía del pago, ¿no? La seriedad de la empresa, que es mi cliente para el pequeño y mediano empresario. Claro. Pero si se junta un pequeño empresario con un pequeño comprador, tengo la plena seguridad que esa operación no se va a dar. Y probablemente no sea aceptada. Por supuesto, a eso me refiero. Claro. Bueno, ¿por qué empezamos el programa con una estadística que alrededor del 50% de las empresas, las micro y pequeñas empresas, cierran después de 2 años porque no pueden, digamos, afrontar estos riesgos financieros? O sea, ¿qué pasa? Yo, no sé, vendo chanchos y vino una enfermedad y me quedé con la mitad de mi producción y simplemente no pude pagar mis deudas ese mes y cerré. Imprevistos de esa naturaleza, digamos, que los ponen contra la pared. ¿Cuáles son los riesgos de estos empresarios? Yo siempre digo en la práctica profesional de que cualquier empresario que se aventura al emprendimiento tiene que tener en claro 3 cosas. Primero, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que me va a distinguir de lo que yo voy a colocar, ya sea bienes o servicios, en el mercado? Segundo, tengo que hacer un estudio de mercado, por más básico o elemental que sea. Tengo que compararme con los símiles, con los servicios o bienes complementarios y con los bienes y servicios alternativos. Eso lo tengo que hacer sí o sí. Y tercero, tengo que hacer un presupuesto. Tengo que por lo menos tener una idea de un flujo de ingresos y egresos en los próximos 12 meses. ¿Y eso no se da a nivel no se da porque, en nuestro país? No se da porque si bien tenemos un crecimiento macroeconómico que se ha dado en la última década principalmente, yo siempre digo, los contratistas, las empresas tienen expertise técnico, saben hacer, han adquirido oficio en ejecutar o desarrollar determinados servicios o elaborar determinados bienes, pero lo que no existe todavía es cultura financiera, y esa cultura financiera se va a ir dando de a pocos con la educación financiera. Entonces, a nosotros los que estamos como consultores financieros nos aborda ese empeño de decir, oye, hay que llevar a las pequeñas y a las medianas empresas ordenadamente, hay que enseñarles herramientas financieras, hay que hacer docencia financiera para que vayan entendiendo y escogiendo las mejores opciones, ¿no? Y ahora, ¿cuánto de ese riesgo o de esos motivos detrás de la clausura de estas empresas están en la falta de educación financiera y cuánto en la rigurosidad, digamos, de los trámites, de lo engorroso que puede ser adquirir una licencia? Estaba leyendo algunos promedios y mientras en países como, no sé, Estados Unidos o Australia, abrir una empresa te puede tomar menos de una semana, en nuestro país te puede tomar meses. ¿Cuánto depende cuánto es el porcentaje de, digamos, la culpa compartida? Sí, primero hay que tener en cuenta que las microempresas no es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial. Las microempresas son el 70% de la economía mundial y yo creo que las trabas burocráticas sí ciertamente impactan negativamente, pero la cultura financiera hoy en día, yo diría es el 50% de llevar exitosamente una empresa, ¿no? Más allá de lo pesado que puede ser tratar de acceder a la formalización, llevar bien las cuentas. Sí, eso tiene su rigor, tiene su trajín. Yo creo también que el empresario tiene que entender que de la noche a la mañana no va a crecer en el porcentaje o con las características que él desearía. Es un tema de un proceso de llevarlo ordenadamente, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Muchas personas aseguran que es una impaciencia de los microempresarios, ¿no? Que ellos esperan poner un negocio y que rinda frutos a corto plazo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? O sea, si yo quiero ser una empresa formal, de largo aliento, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para empezar a ver, digamos, un progreso en mi negocio? Bueno, los libros dicen que aquella empresa que pasa los primeros 3 años va bien. Si pasa los 5 ya estás mejor y si pasa los 10 en teoría ya te quedas. Yo diría que hay una serie de herramientas o tips financieros. Por ejemplo, hemos vivido una década bastante buena en donde el crecimiento del PBI pues ha sido en promedio 5 puntos por ciento anual. Entonces muchos empresarios nos emocionamos. Yo también soy empresario y comenzamos a comprar activos, por ahí comenzamos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero resulta ahora que este año 2015 está siendo malísimo, ¿ok? Nos vemos sin liquidez. ¿Y qué hacemos?
El Entonces, carro que teníamos está así es, devaluado, o el inmueble. no se vende. Así es. Entonces, existen otros mecanismos, otras herramientas, que es justamente en el día a día que nosotros estamos apoyando y asesorando a nuestros clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente no sabe que sí pudiera traer flujos futuros al presente a través de ciertas herramientas. Una de ellas es el factoring. Por ejemplo, en este momento es momento de tercerizar aquellos servicios que no son principales en mi empresa, incluyendo mi fuerza de ventas. Yo puedo tercerizar mi fuerza de ventas. Hoy en día también es momento de distinguir y separar a mis proveedores y convertirlos en proveedores estratégicos y socios de mi negocio. Entonces hay una serie de herramientas para momentos de crisis. Estamos viviendo una crisis, señores. O sea, eso es cierto. Hay una desaceleración tremenda, me cuesta decirlo, pero es la realidad. Y los negocios tienen que ajustarse a ello. Ahora, pero también lo que suele pasar es que el mercado financiero o el sistema financiero sufre de un poco de paranoia, en el sentido de que se alarma muy rápido y eso tiene un efecto desencadenante, ¿no? Si todos empiezan a asustarse, empiezan a detener las inversiones y al final, digamos que la economía es casi una ciencia abstracta, en el sentido de que depende demasiado de la voluntad de las personas, ¿no? Yo soy de las personas que creo que se están haciendo esfuerzos tremendos para democratizar las finanzas, vamos a decirlo así, pero aún la banca peruana sigue siendo muy conservadora, muy conservadora. Quienes estamos en el día a día sabemos el trajín que cuesta obtener un financiamiento de cualquier forma, y es ahí donde el empresario pues tiene que buscar otras fuentes alternativas. Ahora, es por eso, es por este miedo al riesgo, que estos microempresarios terminan accediendo a préstamos por intereses impagables al vecino, al que tiene la empresa del costado y trabajando con mucho cash. O sea, ¿qué tanto eso perjudica, digamos, el sistema financiero? Porque hay mucho dinero, muchas transacciones que ocurren que no están siendo registradas, ¿no? Bueno, de hecho hay una economía informal. El Perú, cómo negarlo, tiene un alto grado de informalidad en su propia economía. Yo sigo creyendo, la formalidad es buena. Ya estamos a fines de agosto, va a venir el dinero electrónico, se están dando estos mecanismos de factoring para impulsar el sector de la vivienda. Se están dando herramientas para mejorar. Lo que yo digo es que el empresario tiene que entender que tiene que tomar decisiones en base a criterios técnicos, es decir, ¿de qué me vale tener exceso de liquidez, mucho cash, si es que no tengo un buen negocio donde invertir? Exacto. Es que cuando venga, no sé, las vacas flacas, no tengo donde, digamos, respaldar, ¿no? Así es. Ahora, se debe también mencionabas que para poder afrontar estas crisis hay que unirse con otras personas, hay que tercerizar las ventas, por ejemplo, o hay que asociarse con productores, pero el problema es que muchas de nuestras empresas son familiares. Entonces existe esta desconfianza a terceros y todo se termina manejando entre miembros de la misma familia, primos, tíos, que terminan, digamos, volviéndose accesorios al negocio. ¿Qué tan perjudicial puede ser este elemento de la empresa familiar en nuestro país? Yo creo que la empresa familiar, dicho sea de paso, tampoco es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial. Hoy en día se ha mejorado mucho en el manejo y gerenciamiento de empresas familiares, existe en las mejores universidades ya cursos sobre eso. La empresa familiar rompe una barrera a nivel de relaciones laborales muy importante, que es la confianza, ¿okay? Sin embargo, también tienen que manejarse bajo criterios de eficiencia gerencial, y uno de ellos son las herramientas financieras. Nuevamente, el ABC de un emprendedor es: ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿En qué me voy a diferenciar? Segundo, tengo que hacer un estudio de mercado, por más básico que sea. Y tercero, mi presupuesto, flujo de ingresos y flujo de gastos. Si no haces eso, estás en el mar a la expensa del buen viento. Claro, digamos que rogándole la suerte. Así es. Que te acompañe. Y bueno, y en el caso de un empresario que quiere, digamos que tenía pensado abrir un negocio, pero todo el mundo empieza a hablar que hay desaceleración, que la economía está estancada, es un buen momento. ¿Cómo saber si este es el momento de oportunidad, que mientras todos tienen miedo puede ser el momento propicio para tú lanzarte a la piscina y salir airoso, ¿no? Bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, ahora, y yo siempre digo, en el primer mundo se dan los primeros síntomas o las primeras señales
de que el mundo de los negocios se ha volteado tremendamente. Hoy en el primer mundo pues existen los negocios colaborativos, vemos el tema tecnológico de las APPs que nos están llenando, el smartphone se ha convertido en una herramienta fenomenal para hacer negocios, pero bueno, estamos acá en el Perú, ¿no? Eso es el primer mundo, todo va a aterrizar poco a poco, pero sí, o sea, existe hoy en día ya los principios de la economía colaborativa, ¿no? Ya no necesitas, o sea, ya pasamos la etapa industrial, ya pasamos la época de la información, ahora estamos en una etapa totalmente tecnológica, en donde probablemente la empresa no necesite muchas personas, porque para eso está supliendo la tecnología, ¿ok? Responderte si en la crisis es un buen momento para hacer negocios, nadie tiene la varita mágica, no existe el negocio, no existe el momento, no existe la oportunidad, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que ser positivos y decir que en las dificultades siempre hay oportunidades, pero claro, hay que buscarlas y hay que trajinar de 6 de la mañana a 2 de la noche. Claro. Esa es la vida del empresario. Ahora, los riesgos son sumamente altos y por eso es que tal vez muchos empresarios escogen la informalidad. ¿De qué forma nosotros podemos sustentar que la formalidad realmente les va a generar riquezas? Porque al final, bueno, ni al Estado ni al empresario le interesa la palabra formalidad, es solo un término. Lo que les interesa es generar riqueza, generar bienestar, capital, ¿no? ¿De qué forma la formalidad puede ayudar a este propósito, ¿no? Bueno, me has tocado un tema polémico, ¿no? O sea, para un peruano decir si la formalidad o la informalidad, ¿cuál es mejor? Yo diría siempre, es más, soy hombre de derecho, soy abogado de formación y creo que la formalidad es lo correcto. Sin embargo, sí te puedo decir que el costo de la formalidad es tremendo. Entonces, mi mejor consejo es llevarlo ordenadamente y creciendo poco a poco, ¿no? Claro. Bueno, al final esperemos que iniciativas como esta se sigan entonces desarrollando para poder, digamos, mejorar el camino hacia los negocios. Vamos a continuar hablando de estos temas luego de una pausa. Bienvenidos de regreso a Debate y Diálogo. Continuamos desarrollando, discutiendo y explicando un poco qué significa la promulgación del reglamento a la ley del factoring. Para continuar con el tema, nos encontramos en estudios con Rafael Montoya, consultor financiero, y Kenneth Bernstone, presidente de EFACT. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, antes de ir a la pausa mencionamos ligeramente el tema de las facturas electrónicas y cómo estas podrían ayudar, digamos, a mejorar la forma como hacemos negocios. Kenneth, no sé si nos podrías comentar de qué forma nos beneficia acceder a ese sistema electrónico. Bueno, la factura electrónica definitivamente facilita el proceso de factoring, facilita de que el proveedor, el emisor de la factura puede entregar la factura más fácil, más rápido al cliente, al comprador, lo cual beneficia en hacer la aceptación de la factura más rápida. Y igual facilita de que el proveedor, el emisor de la factura puede entregar la factura a un banco, un financiera que puede comprar la factura. ¿A qué se refieren con comprar la factura, ¿no? Esta factura no necesariamente tiene que ser pagada en ese momento. Yo vendo un servicio y no necesariamente estábamos hablando de que a veces existe un plazo de hasta 3 meses para poder, digamos, que nuestro comprador nos haga el depósito. Pero esta factura que se entrega como sustento al banco no tiene que haber sido cancelada. No. Definitivamente no. Y los compradores siempre buscan extender sus créditos con sus proveedores, entonces es muy común que los términos de pago son 60, 90, 120 días. Desde el momento de que el proveedor emita su factura y hasta que llega el dinero. Y en ayuda el factoring, ¿no? Es una herramienta donde el proveedor puede vender la factura para obtener un pago adelantado.
Ahora, como estas facturas las emite la SUNAT, recae en esta entidad, digamos, velar que se desarrolle correctamente y un poco la responsabilidad de sancionar si es que se incumplen los pagos. ¿Qué te parece a ti, digamos, esa parte de la normativa? Bueno, digamos, las formalidades que pueda tener la factura electrónica me parece que están robustecidas. Yo siempre digo de que este nuevo mecanismo lo que va a permitir es obtener un adelantamiento de los fondos, ¿no? De tal forma que va a oxigenar a las pequeñas y las medianas empresas, principalmente. Claro. ¿No? ¿Y de qué forma se ha usado con éxito este sistema en otros países, por ejemplo, no? Un país que tiene mucho éxito con la facturación electrónica y con factoring a través de la factura electrónica es Chile. En Chile, unos 60% de todas las facturas emitidas son electrónicas y hay un mercado grandísimo de factoring. Hay muchas empresas que ofrecen financiamiento a través del factoring y hay muchos operadores económicos en Chile que usan factoring como herramienta. Claro. ¿Cuánto, digamos, de beneficio, se ha podido cuantificar el nivel de beneficio que puede dar a una empresa? O sea, si puede significar, por ejemplo, no sé, la diferencia entre que el mes siguiente ya no continúe haciendo negocios o pueda continuar muchos años más. ¿Se ha podido cuantificar? Bueno, el factoring ayuda en el momento de que el proveedor emita la factura, ¿no? Si él tiene términos de 90 días con su comprador, con su cliente, puede adelantar el pago hasta 8 o 10 días después de la emisión de la factura. Es una manera. La otra manera donde ayuda es con obtener mejores condiciones financieras. Si el cliente es una empresa con un mejor riesgo de crédito, con un mejor perfil de riesgo en el banco, el proveedor puede aprovechar el riesgo de su cliente para bajar las tasas. Y según cifras del Ministerio de Producción, se puede bajar hasta la mitad de las tasas anuales que tiene acceso el proveedor. Ahora, Rafael, ¿esto podría servir, digamos, a las pequeñas empresas para empezar a crearse una especie de currículum financiero y poder, ahora que, digamos, tengo el respaldo de ese tipo de financiamientos, puedo acceder a tal vez transacciones más grandes que antes no me atrevía a hacer? ¿Puedo ir ganando prestigio dentro del mercado financiero como empresa? Bueno, de hecho, este tipo de productos o de herramientas en el fondo se convierten también en herramientas de inclusión financiera y de inclusión tributaria, porque ahora al ser la factura ya electrónica, pues SUNAT tiene más información sobre el contribuyente. Reitero, yo aplaudo este tipo de esfuerzos que se están haciendo en el Perú, pero si no van de la mano con la mejor disposición de la banca para hacer una simulación de riesgo, una calificación crediticia más acorde con los usuarios, es decir, la pequeña y mediana empresa, pues esto va a seguir siendo más de lo mismo, porque nuevamente, cuando en una operación de factoring, la banca ¿a quién evalúa? Evalúa primero al emisor de la factura, es decir, a ese pequeño y mediano empresario, y también luego evalúa al receptor de esa factura, que es el cliente de la pequeña y mediana empresa. O sea, esta operación es fenomenal porque si es que ese pequeño o mediano empresario le va a vender a una mediana o grande empresa, pero si ese pequeño o mediano empresario le vende a una mediana empresa hacia abajo, esa operación no va a pasar por un tema de riesgo en la operación financiera, ¿no? ¿Crees que nuestro sistema financiero es muy conservador a la hora de analizar riesgo, por ejemplo, en estos casos? Yo creo que sí. Para empezar, no hay muchos bancos, no hay muchos financieros que ofrece este producto y si no hay competencia en el mercado, las tasas son más altas, los financieros, los bancos pueden seleccionar los clientes que quieren, ellos siempre buscan disminuir su riesgo, ¿no? Y si no hay competencia en el mercado, más o menos pueden elegir sus clientes. ¿A qué te refieres con competencia? ¿El hecho de que más empresas financieras ofrezcan este tipo de productos hace que todos tengan que, digamos, sincerizar sus tasas de interés?
Es exactamente esto, ¿no? Si hay más bancos que ofrecen el producto, los operadores económicos, las empresas peruanas tienen más opciones para financiarse, para vender sus facturas y a través de la factura financiar sus operaciones y así baja las tasas. Ahora, hay muchos empresarios que aseguran que este término de micro, pequeña y mediana empresa es muy general y que involucra a demasiados tipos de empresas y que para poder, digamos, promulgar normas que realmente los beneficien se debería empezar a dividir en más categorías, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Mira, la calificación de micro, pequeño, mediana empresa, entiendo que tiene que ver desde el punto de vista económico, puede establecerse un parámetro respecto a su nivel de ventas, existe una ley que toma ventas, toma cantidad de fuerza laboral, mano de obra que tenga en la empresa, pero más que eso, yo quería destacar, para que no se me vaya la idea, mira la importancia de este tipo de herramientas del factoring, porque si no existiera factoring y si no existiera competencia en el factoring desde el punto de vista de la banca, ¿qué le queda a ese mediano o pequeño contratista? Digamos, él vende a 90 días, a 120 días, y él tiene que esperar cruzado de manos a que le paguen los 120 días, o pedir un crédito directo. Entonces la tasa del crédito directo es mucho mayor que la tasa del factoring. Es ahí donde coincido totalmente con acá el amigo, de que esta es una herramienta buena, pero, nuevamente, pongo énfasis, en la medida que la banca tenga más apertura en su análisis de riesgo, en las condiciones también de colocación de este servicio, ¿no? Ya. Pero ¿y qué se está haciendo, digamos, para fomentar esta apertura y fomentar que baje un poquito este miedo y esta actitud conservadora por parte del sistema financiero? Bueno, para empezar, hay la nueva ley de factoring que busca impulsar el factoring como herramienta y yo creo que es una buena medida. Es una buena herramienta para facilitar el proceso, hace el factoring más accesible. Uno de los temas que hemos discutido con la nueva ley es la amplificación de las empresas o personas naturales que pueden financiar las facturas, no solamente las empresas que pueden buscar financiamiento, sino también los que pueden ofrecer financiamiento. Y es una de las medidas de la nueva ley que ahora hay más empresas que pueda hacer esto. Claro. Bueno, sumada a esta nueva ley, venimos con una serie de, digamos, paquetes tratando de insertar vigor a la economía. También está la ley de leasing, ¿no? Que está ofreciendo condiciones más fáciles para acceder a una primera vivienda. ¿Esto de qué forma contribuye a dinamizar la economía? Bueno, ciertamente el leasing como contrato bancario siempre ha existido. Ahora lo que se está haciendo es crear un producto de leasing inmobiliario especialmente para levantar esta alicaída, este alicaído sector de inmobiliario que se ha venido a menos, ¿no? Es una herramienta que la ley recién ha salido, se está por disponer el tema del reglamento. Vamos a ver cómo el mercado la recibe, porque digamos, un punto discutible, polémico o a reflexionar es que el usuario del leasing paga sus cuotas, pero recién se convierte en propietario en la última cuota. Y por la idiosincrasia nuestra, eso hay que estudiarlo y vamos a ver cómo el mercado lo entiende, ¿no? La otra herramienta, el alquiler-venta, parece ser que es más accesible. Hoy día leía en los medios que se va a dar una nueva herramienta también. Pero vean, bienvenido, en la medida de que el Estado está haciendo sus esfuerzos por colocar herramientas, son los operadores económicos los que van a tener que aterrizarlo y hacerlo asequible a la gente, ¿no? ¿Y cómo crees que van a reaccionar entonces los operadores económicos en el sistema financiero ante estas posibilidades en el sector inmobiliario? No soy experto del sector inmobiliario, pero
definitivamente con la ley de factoring creo que los operadores económicos lo van a tomar con una nueva oportunidad. Creo que también tenemos que esperar hasta que el mercado se desarrolla. El mercado no se desarrolla de un día a otro. Creo que hay que manejar las expectativas de las empresas peruanas. No es una sola valla que va a solucionar todos los problemas que hay con financiamiento de una empresa, pero poco a poco, y creo que la nueva ley es un buen comienzo para empezar a usar el factoring como herramienta. Claro, bueno, vamos a seguir hablando de estas y otras herramientas financieras que nos pueden ayudar a continuar haciendo negocios, digamos, de la mejor forma posible en Debate y Diálogo después de una pausa. Bienvenidos de nuevo a Debate y Diálogo. Estamos en estudios con Rafael Montoya y Kenneth Benston. Continuamos con este debate sobre qué debe hacer, digamos, el sector financiero para afrontar esta etapa de vacas flacas que se nos viene, ¿no? Una de las preguntas que nos hacen en el Twitter, una viene de Abel Manrique, que debería haber más asistencia de parte del gobierno para fomentar la empresa privada, o la empresa privada debería, digamos, ajustarse el cinturón y salir adelante de esta situación. Bueno, personalmente creo que el emprendimiento tiene que ver con el ADN de cada uno, ¿no? Vivimos en el Perú ya más de una década en donde el Estado está haciendo su esfuerzo, ¿ok? Ciertamente hemos vivido una década maravillosa de crecimiento de PBI, se dieron las condiciones externas, ¿ok? Que replicaron en la economía interna, pero hoy en día que estamos viviendo un enfriamiento de la economía, no podemos esperar que todo lo haga el Estado. O sea, siempre digo, o sea, de 6 de la mañana a 12 de la noche hay que trabajar, no queda otra, y ver de las dificultades las oportunidades. Esa es mi opinión. ¿Crees que debería haber entonces, por ejemplo, un mayor incentivo de parte del Estado, como reducir impuestos, dar beneficios a empresas que no superen un capital al año? ¿Qué se puede hacer? Es una pregunta que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, sí, el gobierno busca impulsar el mercado. Tienen que dar incentivos y tienen que dar las herramientas. Por el otro lado, creo que acá en el Perú hay muchas empresas que tienen miedo del Estado, que realmente tienen miedo de los reguladores, que tienen miedo de que formalización de la empresa y de la economía también significa más control y significa más penalidades en todos lados. Entonces, creo que hay que trabajar con ambos temas, incentivar las empresas, como estamos haciendo con la ley de factoring, ¿no? Que es un incentivo para formalizar su empresa y empezar en un rol más formal como empresa, y de esta manera tener acceso a financiamiento. Y por el otro lado, trabaja un poco con la imagen de algunos de los reguladores que tienen imágenes muy fuertes y quizá necesitan acercarse un poco más a los operadores económicos. Claro. Bueno, otra pregunta, esta viene de Twitter, viene de Demetrio Salazar, y les consulta: ¿creen que si se concreta, por ejemplo, el aumento de salario como mínimo vital, afecta a las pequeñas y medianas empresas? Esto, digamos, dentro de las medidas que puede tomar el Estado, ¿no? Bueno, el costo de la planilla, como en cualquier empresa, tiene un peso importante, ¿no? Dependerá del margen que tenga cada empresa en su negocio, en su sector de la economía donde opera.
¿no? La verdad es que no es un tema sensible decir, sí, claro, ¿no? Si la remuneración mínima vital es buena o mala, si esto impacta mucho o poco en la economía nacional. Lo que sí es cierto es que aquellas pequeñas empresas en donde la fuerza laboral es elevada y si se le aumenta 1 sol, 2 soles, 100 soles, de hecho va a impactar, porque ¿de dónde va a salir? Va a salir del margen que tenía. claro. Kenneth, ¿tú crees que, por ejemplo, los sueldos de los empleados deberían depender de estos márgenes que tienen las empresas o debería haber un estándar, ¿no? Yo creo que es bueno que haya un estándar. Si no hay estándares, no hay transparencia y a veces es difícil para una empresa pequeña encontrar las personas que tienen el mejor nivel de educación, etc. Entonces, creo que es bien estandarizar el mercado de sueldos un poco para que los empleados cuando buscan trabajo tienen mejor transparencia, igual los operadores económicos que tienen igual acceso al mercado laboral. Y bueno, para hablar, estábamos mencionando ¿qué ejemplos hay en el extranjero de cómo se está enfrentando una desaceleración económica? Porque no ocurre solamente aquí. Por ejemplo, a ver, es un ejemplo un poquito lejano, pero China también está enfrentando una desaceleración económica. Europa acaba de enfrentar probablemente una de las peores crisis de los últimos años. ¿Cómo han hecho en otras experiencias para enfrentar esta situación? Bueno, hoy en día existe un término que se llama la economía colaborativa, ¿no? Es decir, hoy en el primer mundo, utilizando la tecnología, aparecen negocios como por ejemplo Uber, este club de taxis o de movilidad en donde la gente dice, oye, mira, crea una aplicación en donde va a estar la oferta de vehículos con la demanda de servicios de vehículos y crea una economía colaborativa en donde el intermediario sirve de un canal para unir oferta con demanda. Y así hay N, ¿no? Hay otro producto que se llama Airbnb, que es el tema de los hospedajes, de los dormitorios, de las casas a nivel mundial. Otro que se llama TaskRabbit, en donde la gente entiende que necesita plomeros, que necesita electricistas, y entonces hay alguien que dice, ok, yo voy a juntar a los plomeros de determinado estado, de determinado departamento, de tal provincia, localidad, con los que necesitan, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se están dando esos nuevos tipos de negocios, claro, ¿no? Sustentados más en la tecnología. Y ya se vienen dando acá, por ejemplo, Cine Papaya es una aplicación muy buena que no deja de ser una economía colaborativa. Claro, y bueno, y está basado no tanto en una inversión financiera fuerte, sino en una gran idea, ¿no? Ya para ir terminando, ¿qué consejo podrías darle a los micros y pequeños empresarios para enfrentar, digamos, esta etapa? Estoy muy de acuerdo con la tecnología ayuda mucho y las MIPES y las pymes acá en el país tienen que abrazar la nueva tecnología, como la factura electrónica, como todas las herramientas electrónicas que ofrecen el Estado. Ahora pueden gestionar sus empresas más fácil a través de los sistemas del gobierno. Es por un lado, por otro lado hay nuevas oportunidades para negocios con la tecnología, como hemos escuchado. Yo creo que eso es la manera. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber venido al estudio. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Rafael Montoya, consultor financiero, y Kenneth Bengtson, presidente de EFACT. Eso fue nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en casa, en Debate y Diálogo. No se olvide de visitar nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.